Ahora, cuarto vídeo, cuarta planta. ¿Qué planta hemos elegido en esta ocasión? El pothos. ¿Y por qué el pothos? Pues porque en el vídeo anterior elegimos el Spaticillium por facilidad de cuidado, por la sencillez que tiene, y hemos elegido una planta probablemente incluso más fácil de cuidar que la anterior. ¿Cuál es la diferencia? Que el Spaticillium tenía flor, que el pothos lo que tiene es una hoja bellísima. Como digo, muy fácil de cuidar. Vamos a ver si lo conseguimos en 3 minutos. Las características principales del pothos. Como veis, puede ser tanto planta colgante como planta vertical si la vamos entutorando y llevándola. El cuidado. Su fase de crecimiento mayor normalmente suele ser desde principios de primavera hasta finales de verano. Las horas de luz son mayores, la temperatura natural también es un poquito más goshua, entonces al final, en esa época del año, ella tiende a crecer más. ¿Cómo podemos compensar ese crecimiento? Utilizando un buen abono en esa época del año. Nosotros no somos muy de abonarla en otoño y en invierno, puesto que ahí para bastante. Riego. Le encanta estar en una zona luminosa de casa, con buena humedad, con lo cual si nosotros le damos eso, más o menos con una vez a la semana sería suficiente. Es importante que no esté mojada entre riego y riego. Le gusta que la tierra tienda a estar seca cuando la vayamos a volver a regar, con lo cual nosotros aconsejamos una vez a la semana, pero cada casa es un mundo. Muy importante, le encanta la humedad, es una planta tropical, con lo cual esa humedad no, como bien decimos, no en la tierra, sino en las hojas. Si recordáis, con el Spaticillium hablábamos exactamente de lo mismo. Mantener la hoja bien hidratada, un paño húmedo casi seco, la mantendríamos por una parte hidratada para que no amarronara y por otra parte facilitamos la fotosíntesis y hace la misma función que el Spaticillium, nos limpia el aire de casa, con lo cual ganamos eso también. Algo que nos gusta recomendar, el pothos es una planta que crece muy fácilmente, con lo cual tampoco es bueno de buenas a primeras dejar que unas ramas en concreto crezcan mucho porque las otras se van a quedar paradas, con lo cual en un principio es bonito mantener un núcleo potente, cortar las que veamos que están creciendo demasiado para impulsar que empiecen a crecer desde el centro nuevas ramas. ¿Qué conseguimos con eso? Lo dicho, un núcleo bonito, fuerte, y a partir de ahí dejarla crecer. Es de raíces aéreas, va enganchándose por el sitio donde las vayamos guiando, con lo cual es muy moldeable en ese sentido. La multiplicación por esqueje, podemos cortar, meterla en agua, enraizará, sacará raíz y de ahí a un tiesto y adelante. Como veis, son todo facilidades, es una planta increíblemente bonita, increíblemente fácil de cuidar, con lo cual pues pocas plantas se nos ocurren más recomendables que el pothos. Y eso es un poquito lo que os vamos a contar de esta planta, pues esperamos que os animéis con ella.